Muy bien, estimados colegas, vamos con ese lenguaje segundo ciclo, preguntas 41 a 58. Año 2019, a todo esto se me había olvidado eso. Bien, un docente octavo básico durante la unidad de género lírico trabajará la comprensión de la figura retórica, especialmente la anáfora, para motivar a los estudiantes a utilizar letras de canciones que tengan esta figura. ¿Cuál de las siguientes letras de canciones es el recurso didáctico apropiado para ejemplificar esta figura retórica? Bueno, como ustedes saben, en la anáfora hay una repetición al inicio de cada verso. Así que ahí, yo no quiero vecinas, o yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, esa es la anáfora. ¿Ya? A todo eso es una aliteración ahí, te vas y te vas, ¿ya? Pero no está al inicio, ¿ya? Esa también es una aliteración, repetición constante. Y este aquí, libérame, 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 es una epífora, se llama cuando la repetición está al final y no al inicio. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 42. Una docente de octavo básico aborda la producción de textos con propósito informativo, considerando la correcta aplicación de la ortografía puntual. Para esto solicita a los estudiantes escribir un texto. Durante el monitoreo de la actividad de escritura revisa el siguiente fragmento de uno de los estudiantes. El origen del universo, de acuerdo con lo que declaran los expertos, es aún un enigma. ¿Qué debería ejercitar un estudiante para superar la dificultad que se advierte en su texto respecto al uso de comas? Bueno, aquí es bastante obvio que nos falta una coma. El origen del universo, coma, de acuerdo con lo que declaran los expertos, coma. Entonces, esa es una frase explicativa que está ahí insertada, ¿ya? Que entre paréntesis, si nosotros la sacamos, no pierde sentido el texto, es decir, el origen del universo es aún un enigma. Por tanto, esta es una frase explicativa, ¿ya? Del texto. Entonces, en la pregunta 42, ¿qué debería ejercitar el estudiante para superar la dificultad que se advierte en su texto respecto al uso de coma? El reconocimiento de incisos explicativos, que deben ir exactamente entre comas. ¿Ya? Y que recuerden, si nosotros lo elimináramos, el inciso explicativo, la frase no pierde sentido. Solo se pierde algo de información. Vamos con siguiente pregunta 43. ¿Estoy bien? Sí, 43. Ok. Vamos con pregunta 43, entonces. Un profesor busca que los estudiantes conozcan las características del texto expositivo. Para ello, en una de sus actividades les da a leer el siguiente texto. Todo lo que comemos influye en nuestra salud, nuestra forma, peso y funcionamiento de nuestro cerebro. Hay muchos alimentos buenos, pero existen algunos que son especialmente beneficiosos. Se llaman los superalimentos. Son principalmente alimentos de origen vegetal, pero también pescados y productos lácteos. Están llenos de cantidades superiores a la media de vitaminas, nutrientes, antioxidantes, proteínas, enzimas o grasas saludables necesarios para mantener la salud. El profesor pregunta a los estudiantes por qué el texto anterior es expositivo. Varios de ellos sostienen que es expositivo porque busca convencer al lector de consumir superalimentos y no informar. Bueno, si un texto busca convencer, es un texto argumentativo y no expositivo. Que los textos expositivos justamente tratan de informar y la información debe ser obviamente expositiva. Tratan de explicar, informar. Entonces, ¿qué rasgo del texto dificulta a los estudiantes reconocer su propósito? Que el autor agregó adjetivos calificativos ahí como buenos, beneficiosos, ¿ya? Entonces, claro, eso confunde a los alumnos que deben identificarlo como un texto expositivo donde no deberían existir esos. Hay muchos alimentos, pero existen algunos que se llaman los superalimentos. Debería ser solamente información y explicación. No
buscar convencer al lector, por ejemplo, de consumir estos superalimentos, ¿ya? Que sería un texto argumentativo. Entonces, ¿qué rasgo dificulta a los estudiantes a reconocer su propósito? La presencia de juicios valorativos, como ese, buenos, beneficiosos, por ejemplo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 44. En un octavo básico, una docente está reforzando la comprensión lectora de los estudiantes en el nivel inferencial a través de la lectura del siguiente cómic. ¿Qué pregunta podría ser la docente para que los estudiantes refuercen la lectura inferencial del cómic? Bueno, la lectura inferencial significa que ellos infieran. Eso quiere decir que vayan más allá de lo explícito, ¿ya? Que puedan especular si se quiere, que puedan... La inferencia implica un ejercicio intelectual, un adentrarse más profundamente en lo que está explícitamente expresado, valga la redundancia, más allá de lo explícito en el fondo. Entonces, ¿qué solicita el niño de la viñeta 2, por ejemplo? Eso está explícito, así que eso no sería ninguna inferencia, ¿ya? ¿Qué opinas de la actitud que muestra el niño en el cómic? Bueno, eso sería tu opinión, pero no sería una inferencia, ¿ya? ¿Qué aspecto de la sociedad se intenta retratar en esta historieta? Esa podría ser. ¿Y por qué la mujer intenta abrazar al niño de la viñeta 3? Como ustedes lo que quieren hacer es reforzar la lectura inferencial del cómic, ¿ya? Me parece, en concordancia con lo que dice el Ministerio, que la alternativa B es mejor, ¿ya? Porque hoy ustedes tendrían que empezar a especular sobre las intenciones de la mujer, ¿ya? Compararla con los deseos del niño, ¿ya? Y los deseos del niño, como ustedes pueden ver, son bastante particulares. En realidad, en este caso, son un interés económico, ¿ya? Y obviamente la mujer la intenta abrazar por una señal de aprecio, como la que está ahí solicitando, ¿ya? Entonces ahí, claro, habría una comprensión más profunda de lo que se trata este cómic. Y de eso se trata la pregunta, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 45. Una docente del sexto básico solicita a los estudiantes que escriban textos narrativos breves para secuenciar acontecimientos y evaluar la ortografía de la producción escrita. Al revisar el avance de la escritura, nota que un estudiante escribe: la niña pelirroja siempre ayudaba a sus compañeras en sus tareas con las mejores intenciones. Sin embargo, sus amigas le decían continuamente que llegaba a ser invasiva. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente posibilitaría de manera más directa que la estudiante comprenda su error y mejore la ortografía? Bien, aquí obviamente que la palabra invasiva está mal escrita, debería ser con S, ¿no es cierto? Y no con C, ¿ya? Entonces, analizando esta pregunta, leer ejemplos y explicar las reglas de uso de la S estaría bastante bien. Mostrar a la pregunta cómo se escribe invasiva para que corrija su error. Sí, eso sería como lo más directo. Pero la pregunta dice para que el estudiante comprenda su error y mejore la ortografía. O sea, dos cosas, ¿ya? Y la alternativa B, que aparentemente sería una buena respuesta, solamente nos haría que corrija su error, pero no que mejore la ortografía, ¿ya? Que es obviamente algo mayor, ¿ya? Entonces, indicar al estudiante la correspondencia grafemática de D con S mediante ejemplos. ¿Ya? Esto aquí es como explicar algo un poquito más profundo, si se quiere. Y explicarles que, por ejemplo, la D es unívoca. Significa que la D va a sonar siempre igual, ¿ya? O sea, por ejemplo, si digo dedo,
dudo, edad, diámetro, verdad. La D suena siempre igual. D es unívoca. Sin embargo, hay letras multívocas. Por ejemplo, si digo kilo, casa, queso, todos son igual. Kilo, casa, queso. Sin embargo, está expresada con tres grafemas, el sonido en este caso. Entonces eso se llama multívoca, ¿ya? Bueno, y en el caso de la S, o más bien la C, porque ya expresó con C ahí, con C. Por ejemplo, uno puede decir casa, uno puede decir eh, cebolla. Entonces noten que aquí esa misma letra suena distinto, casa, cebolla. También son ejemplos de multivocidad, si es que cabe el concepto, ¿ya? Entonces, en este caso, una letra tiene varios sonidos, ¿ya? Entonces, si uno es capaz de explicar eso, el ministerio dio como correcta esa respuesta, ¿ya? Mm, yo estaría medianamente de acuerdo. Obviamente vamos a marcar esa como la correcta, dado el ministerio, pero esta es la explicación para que esa sea la correcta. Y recuerden, lo que queremos es que comprenda su error y mejore la ortografía. Es decir, que comprenda que esas C sonó como S y eso le da origen al error que ella estaba cometiendo. ¿Ya? Eh, pero si ella comprende entonces que puede haber letras distintas que suenen iguales, va a tener que tener cuidado siempre que aparezcan este tipo de letras. Es decir, es algo que la puede ayudar a mejorar su ortografía, más profundamente que las otras alternativas que se nos ofrecen. ¿Ya? Sinceramente, yo creo que habría marcado esa como correcta. Encuentro que la otra está mucho más elaborada, sí, bueno, más elaborada. Y eso no me gustó porque aquí decía de manera más directa. ¿Ya? Bueno, a veces difiero de la respuesta por el ministerio, pero eso es normal. Yo les trato de argumentar un poquito para los dos lados. Bueno, punto 46. Una docente de séptimo básico trabajará en la comprensión lectora con los estudiantes. Para esto realiza con ellos la lectura del siguiente microcuento. Aquí llega el metro atestado de gente como todas las mañanas. Escojo con la mirada desde el andén a mi víctima, mientras repaso mentalmente el plan. Se abren las puertas. El último en bajar es un hombre todavía somnoliento. Mi víctima, digo para mis adentros. Él me mira de reojo y entonces ataco. Hola, ¿cómo está? Le digo, mientras subo y avanzo por el carro. Él gira, las puertas se cierran y veo con satisfacción su cara de incertidumbre. Pobre hombre. Pensará todo el día quién lo saludó y yo no puedo esperar hasta mañana a mi siguiente víctima. Esto, Metro Los Héroes, de Michel Montesino. ¿Cuál de las siguientes actividades para trabajar a partir del cuento respondería mejor al enfoque cultural y comunicativo de la asignatura? Bueno, el enfoque cultural, entendiendo que la cultura es todo lo hecho por el ser humano, o sea, ahí está lo natural y lo cultural. Lo natural es lo que no ha sido elaborado por el ser humano y lo cultural es lo que sí es elaborado por el ser humano, es decir, en este caso el tren, el andén, la sociabilidad, el transporte, y todo lo que... ¿Ya? Las palabras, de hecho, el lenguaje, ¿ya? Y su contexto inmediato de recepción, que es justamente eso. Entonces, esto, digamos, estaría hablándonos de lo cultural y esto de lo comunicativo, que fue la interacción ahí que se produjo, ¿ya? Entonces,
el enfoque cultural y comunicativo, ¿ya? Entonces, pedirles que escriban la relación del texto con el ambiente retratado, ahí estaríamos en el enfoque cultural, y el contexto inmediato de recepción sería el aspecto comunicativo, dada por la interacción que se produjo entre el pasaje, la víctima, que en este caso es el pasajero, y el protagonista de nuestra historia. Bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 47. Bueno, el profesor está en la etapa de revisión del proceso de escritura de un texto informativo que están produciendo los estudiantes de un quinto básico. La docente observa que varios estudiantes no usan correctamente la B bilabial o B larga, puesto que escribieron reiteradamente con V o V corta. Los siguientes verbos: escuchaba, amaba, amaban, exhibes, escribo. ¿Cuál de las siguientes actividades podría ser la más adecuada para que los estudiantes logren aplicar correctamente el uso de la B larga, en este caso, en las palabras anteriores? Bueno, escuchaba, amaba, son el pretérito imperfecto de verbos terminados en ar. Y todo eso se escriben con B larga o B bilabial. O sea, todos esos pretéritos imperfectos: escuchaba, amaba, sentaba, cantaba, ¿ya? Elaboraba, creaba, todos son terminados ahí en B larga. Y también los que provienen de verbos terminados en vir, como escribir, exhibir, en este caso exhibir, escribir, ¿ya? Sus derivados, voy a decir, para no complicarme, terminan con B larga también. O sea, exhibe, escribe. Y por lo tanto, las formas verbales cuyo infinitivo termina en vir y las terminaciones del pretérito imperfecto terminan en ar. ¿Ya? O sea, cantar, cantaba. ¿Ya? Escuchar, escuchaba. Amar, amaba. Caminar, caminaba. Y así sucesivamente. Y por lo tanto, la respuesta correcta es ahí y ahí, esa. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 48. Un docente de octavo básico realiza una evaluación sumativa de una lectura de género dramático, a partir de que la obra se analizó en clase. El resultado de la evaluación da cuenta de que la mayoría de los estudiantes no lograron comprender el conflicto dramático de la obra leída. ¿Qué acción inicial permitiría al docente abordar de mejor manera la dificultad que presentan los estudiantes? Bueno, ustedes van a... En los textos dramáticos tenemos, obviamente, una introducción, un desarrollo del conflicto, todo esto, un clímax, un desenlace. El conflicto es que hay oposición entre dos fuerzas, que no tienen por qué ser dos fuerzas físicas, una guerra o algo así. El conflicto normalmente es ético, es valórico, no es necesariamente un conflicto físico, ¿ya? Los personajes encarnan valores opuestos que se enfrentan, ¿ya? O culturas, ya si es un caso de una guerra, por ejemplo, cada pueblo está representando una idiosincrasia, ¿ya? Entonces hay un conflicto, ¿ya? Entonces, en la introducción presentamos ese conflicto, presentamos los personajes, ¿ya? En el desarrollo avanzamos hacia el clima, que va a ser el momento en que ese conflicto se dilucida, podríamos decir, ¿ya? Y provoca el desenlace final, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú puedes
¿qué acción inicial permitiría al docente abordar de mejor manera la dificultad que presentan los estudiantes? Que la dificultad es comprender el conflicto dramático de la obra de ella. Bueno, si es un drama todo esto, les recuerdo que eso tiene virtualidad teatral y los personajes hablan, y a través de lo que los personajes van, los diálogos de los personajes, nosotros nos vamos adentrando, en este caso, en el tema, en el conflicto, su desarrollo, en su clímax, su desenlace. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que los estudiantes superen esas dificultades? Bueno, pedir a los estudiantes que analicen el diálogo de personajes de distintas obras dramáticas, en que se debe conocer la situación de las fuerzas confrontadas, que justamente eso es el conflicto, dos fuerzas que se confrontan. Recuerden que las fuerzas no necesariamente estamos hablando de algo físico, normalmente de algo ético, de algo moral, ¿ya? De algo valórico. Bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 49. En este caso voy a leer la pregunta. Esto es de Javier Serrano Puche. ¿Qué aprendizaje previo deberían manejar los estudiantes para poder explicar el uso de comillas en el texto anterior? El uso de comillas está ahí, ¿ya? Debido a la conectividad constante, es hoy día una realidad extendida estar siempre disponible en el celular. Se ha convertido casi en una obligación. ¿Puede saltarme? El teléfono celular nos libera para darnos movilidad, pero se convierte en una atadura, ya que se espera que estemos siempre localizables, siempre de guardia. Siempre de guardia, todos entendemos ese concepto, estar de guardia, estar siempre atento, siempre vigilante, ¿ya? Es decir, el teléfono celular nos hace estar siempre localizables, siempre atentos, siempre de guardia. Entonces, esas frases, siempre de guardia, ¿qué aprendizaje previo deberían manejar los estudiantes para poder explicar el uso de comillas? Reconocer una frase hecha. Sí, esa, estar de guardia. Identificar una cita textual. En este caso no estamos identificando una cita textual. Distinguir registros de formalidad, menos. Reproducir no. Así que reconocer una frase hecha, uno tendría que saber que hay frases, llamémosle predeterminadas, que tienen cierto significado y que normalmente las manejamos en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Ya? Vamos con pregunta 50. Una docente en un octavo básico durante la unidad de género lírico propone como actividad caracterizar al hablante lírico en el siguiente fragmento poético de Miguel Hernández. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegaba. Tras la lectura del fragmento poético anterior, la docente realiza la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Quién es el hablante lírico? Varios alumnos responden que el hablante coincide en este caso con el autor del poema Miguel Hernández, ya que él mismo lo declara al decir su nombre y es Miguel. ¿Qué respuesta de la docente podría ser más comprensible a los estudiantes la diferencia entre el autor y el hablante lírico a partir del fragmento poético anterior? Bueno, la diferencia es bastante obvia en realidad. El autor es una persona que existe, que es de carne y hueso, ¿ya? En cambio, el hablante lírico es una voz interior si se quiere. Es la voz que se expresa en el poema. Por tanto, nunca van a coincidir, en realidad nunca van a coincidir, aunque estoy pensando cuando falleció mi madre, yo hice un discurso que lo escribí y yo asumí la condición de ser un niño, hablándole a su madre, ¿ya? Entonces el hablante lírico era mi niño, el niño que despedía a su madre, el niño que era yo, pero que despedía a su madre. Yo era el niño, pero yo lo utilicé como un hablante lírico. Yo, en cambio, era el adulto, el hombre,
de carne y hueso, que leía esa despedida. Pero yo no era el hablante lírico. El hablante lírico era una voz interior que yo había creado y que había nacido en mí para despedir a mi hermosa madre, ¿ya? Cuento corto, el hablante lírico es una persona de carne y hueso. Entonces, más allá de las semejanzas que pueda haber entre el hablante lírico y la biografía del autor, la voz que habla en el poema es siempre una construcción verbal, exactamente. No una persona de carne y hueso, por lo que el autor y el hablante lírico nunca son el mismo. Y esa es la respuesta correcta entonces a la pregunta 50. Bien, vamos con siguiente pregunta. Pregunta 51. Una profesora de séptimo básico solicita a sus estudiantes que escriban una noticia sobre la semana de aniversario del colegio. A continuación se presenta el fragmento de un borrador del texto elaborado por uno de los estudiantes. La Alianza Azul, ahí está el título. Tras un estrecho resultado, es la ganadora de la semana de aniversario. Luego de una semana de intensas competencias, la Alianza Azul se llevó el primer lugar del aniversario del año 2017. Con una diferencia de solo 100 puntos, la esforzada Alianza Azul se coronó campeona del aniversario de la Escuela San Patricio la semana recién pasada. Entre las actividades ganadas por la Alianza Azul, la más destacada fue el baile de los Reyes, presentando una gran coreografía, la más coordinada, creativa y motivadora de todas. Los alumnos de cuarto medio, con gran entusiasmo y alegría, encabezaron la celebración de triunfo e invitaron a los otros compañeros de la Alianza a bailar y cantar junto a ellos. Considerando las características de la noticia, ¿cuál es la dificultad que presenta el texto escrito por el estudiante? Bueno, recuerden que en la noticia, en el primer párrafo de la noticia llamado lead, tenemos que tener el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Por ejemplo, el presidente de la República inauguró ayer la nueva ruta que unirá Los Ángeles con Nacimiento. Entonces, ¿quién? El presidente. ¿Qué? Inauguró una ruta. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ya? Y uno en el lead, en ese primer párrafo, da la respuesta a esas famosas 6 preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Ya? Que se le llama también las 6 W por el comienzo en inglés de esas mismas expresiones. ¿Ya? What, when, what, qué, when, cuándo, why, por qué, who, quién. ¿Ya? Las 6 W. Entonces, cuando uno da una noticia, tiene que tratar de ser objetivo. Lo que no es aquí este alumno, porque él, por ejemplo, habla de la esforzada Alianza Azul, por ejemplo. Bueno, da juicios valorativos, ¿ya? Como ese, esforzada. La más destacada, una gran coreografía, la más coordinada, ¿ya? Entonces él es poco objetivo. Si es una noticia, debe dar a conocer qué pasó nomás, que la Alianza Azul ganó y punto. Hay muchos adjetivos valorativos aquí, perdiendo la objetividad propia de la noticia. Él parece ser un fans, poco menos, de la Alianza Azul, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo es que él se involucra y no da a conocer la noticia, digamos, fría, por decirlo así, objetiva, que es lo que debe hacer un buen texto noticioso. Los hechos. Bien, vamos con pregunta 52. Durante la unidad de poesía en un octavo básico, una docente da a leer a los estudiantes el siguiente poema y les pide que expliquen con sus palabras el sentido de los versos subrayados. Esos son los versos subrayados. Caminamos de la mano por el supermercado, entre las filas de cereales y detergentes. Avanzamos de estante en estante, hasta llegar a los tarros de conserva. Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión, y de pronto nos miramos a los ojos, y nos sumimos uno en el otro, y nos consumimos.
Varios estudiantes concuerdan en que el sentido de los versos subrayados es la extinción de las personas que deambulan por el supermercado. ¿Cuál es la dificultad para reconocer el sentido de los versos que se infiere de la respuesta de estos estudiantes? Bueno, yo creo que aquí el problema está sobre todo en la palabra consumir, porque consumir es, por ejemplo, se consumió el fuego, significa se acabó el fuego, se extinguió el fuego, ¿ya? Nos consumimos la comida, se acabó la comida, eh, y eso es lo que ellos tradujeron literalmente, entonces se extinguieron, ¿ya? Pero consumir en un supermercado es que yo voy a consumir productos, o sea, voy a comprar productos, ¿ya? Entonces, ellos se consumieron, no significa que ellos se extinguieron o se acabaron, sino que ellos se compraron, por decirlo así. Supongo que se entiende la metáfora, ¿ya? Entonces, ellos se fueron al significado denotativo y no al significado connotativo, que es lo que normalmente en la lírica se trata de los significados connotativos, que enriquecen el lenguaje y lo hacen hermoso. Es un juego del lenguaje para expresar a veces emociones, sentimientos, ¿ya? Entonces, si nos vamos al significado literal o denotativo, ¿no es cierto?, es lo que está dificultando reconocer el sentido de los versos. En este caso, nos sumimos uno al otro y nos consumimos. Yo querría interpretarlo como nos compramos, pero no en el sentido como perverso de ese término, sino que en el sentido bueno tal vez, ¿ya? Me gustó este producto, ¿ya? Me gusta este producto, quiero tenerlo, ¿ya? Puede ser, nos unimos, te compré en la buena, en el amor. Así lo interpretaría yo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de traducir ese consumir por extinguir? A ir al significado más literal del término. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 53. Una profesora diseña un instrumento para evaluar la producción de un artículo informativo sobre el contexto histórico de una epopeya. ¿Cuál de los siguientes indicadores permite evaluar el proceso de escritura, específicamente la coherencia del artículo informativo? Bueno, a veces si cuesta entender la coherencia, lo que no cuesta entender es la incoherencia, ¿ya? Entonces, para nosotros es fácil decir esto es incoherente, ¿ya? Es muy simple, no tiene coherencia. Si estás hablando, no sé, de los constructores egipcios de las pirámides y después te aparece, no sé, Bernardo Higgins y la independencia de Chile mezclado ahí con el texto, entonces es algo incoherente, ¿ya? Entonces, una profesora diseña un instrumento para evaluar la producción de un artículo informativo sobre el contexto histórico de una epopeya. Tiene que haber coherencia, ¿ya? Entonces, aquí, establecen relaciones de sentido entre las ideas que abordan el contexto histórico de la epopeya. Claro, tiene que ser coherente, tiene que tener sentido, ¿ya? Si estoy hablando, no sé, de la guerra de Troya, tiene que tener todo sentido con lo geográfico, por ejemplo, con lo histórico, con los dioses, con los... ¿Quiénes son los griegos? ¿Por qué se unen los griegos? ¿Ya? Todo el contexto, ¿ya? Tiene que ser coherente. Supongo que entienden lo que estoy diciendo, ¿ya? Cuando el texto tiene coherencia, el texto entonces te atrapa, uno dice tiene sentido, ¿ya?
la obra tiene sentido, el texto tiene sentido, la película tiene sentido, ¿ya? El contexto histórico, la epopeya tiene que estar dentro de un contexto histórico, como por ejemplo las del Mío Cid, póngale, ¿ya? O las epopeyas, no sé, de la guerra de Arauco, ¿ya? Tiene que tener sentido las ideas expresadas, por ejemplo, de la conquista española y de un pueblo que defiende lo que siente suyo, que es su geografía, sus tierras, donde está involucrado obviamente toda una idiosincrasia de un tejido que ellos hacen con la naturaleza. ¿Ya? Hay un contexto histórico, cultural también diría yo. ¿Ya? Bueno, entonces tiene que ser relaciones de sentido entre las ideas que abordan el contexto histórico de la epopeya. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 54. Un docente de la unidad de género lírico de un octavo básico realizará una evaluación sumativa, la cual contiene, entre otras preguntas, la siguiente. ¿Cuál es el temple de ánimo del siguiente poema? El poema se llama Despecho, es muy importante el título, en este caso a todo esto, de Juana de Ibarburu. Y voy a leer solamente la primera parte. Ah, que estoy cansada, me he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto, tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. Con eso basta para entender. Bueno, aquí me faltaba leer las preguntas. Al revisar las evaluaciones, el docente encuentra la siguiente respuesta de un estudiante. El temple de ánimo del poema es la alegría, porque el hablante dice en varios versos que se está riendo. ¿Qué comentario del docente a la respuesta del estudiante podría favorecer su identificación del temple de ánimo del poema evaluado? Bueno, primero que nada, el temple de ánimo es la emoción que está expresando en este caso el hablante lírico. Y la emoción obviamente no es la risa, ni es la alegría. ¿Ya? Si ustedes leen de nuevo y ahora con mayor sentido, despecho. Ah, que estoy cansada, me he reído tanto. Tanto que a mis ojos se ha asomado el llanto. Tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. Bueno, es un rictus. Es un rictus, esa risa es un rictus. No es la expresión de la emoción que llamamos la alegría. ¿Ya? De hecho, dice, me he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto. O sea, ella está despechada, está triste. Y eso obviamente lo dice explícitamente el poema, pero con ese título mayormente aún, ¿ya? Entonces, dentro de las opciones que nos ofrece de las alternativas, ¿qué comentario del docente a la respuesta del estudiante podría favorecer su identificación del temple de ánimo? Pensando que el temple de ánimo es la alegría, según el estudiante, ¿ya? Decirle, lograste captar que el poema habla de la alegría. Habla de la alegría. Sin embargo, falta determinar el temple de ánimo. Para hacerlo, te sugiero relacionar el título con el contenido del poema. Claro, cuando él lea este contenido, donde sí habla de la risa, ¿ya? Ahí, por ejemplo, de su risa loca, al leer este texto y juntarlo con ese título, Despecho, él se va a dar cuenta que efectivamente el temple de ánimo no es la alegría, por el contrario, es la tristeza, el despecho. ¿Ya? Bien. Vamos con siguiente pregunta, 55. En un séptimo básico, una profesora diseña un instrumento para evaluar el siguiente objetivo: ampliar el léxico, utilizando estrategias para determinar el significado de palabras nuevas. Bueno, ampliar el léxico, de eso trata el asunto. Palabras nuevas. Por eso, por ejemplo, sustituyen términos que se repiten usando sinónimos. Claro, porque ahí podría haber palabras, llamémosle viejas, ¿ya?
Destacan palabras nuevas y las definen según el contexto. Eso tendría que ser. Destacar palabras nuevas y definirlas. Buscar el significado de distintas palabras en el diccionario. No, se trata de buscar palabras nuevas, ampliar el léxico. Crean oraciones con el sinónimo de palabras desconocidas. Eso podría ser, crean oraciones con el sinónimo. Pero directamente, además un indicador, es destacan palabras nuevas y las definen según el contexto. Claro. Las palabras toman distintas acepciones según su contexto. Por ejemplo, uno dice izar las velas, es distinto de prender las velas. ¿Ya? El contexto es diferente. Entonces, las velas significa algo distinto según el contexto. ¿Ya? Ok. Recuerden que se trataba de ampliar el léxico, determinando el significado de palabras nuevas. Por tanto, directamente esa es la correcta. Siguiente pregunta, 56. Durante la unidad narrativa en un sexto básico, un docente pide a los estudiantes que escriban un breve texto expositivo acerca de algún animal y sus características. Uno de los alumnos escribe el siguiente texto. Los hondos pandas son tiernos y gordos. Me gustan porque son chistosos y flojos. Les gusta dormir igual que a mí. El otro día fui al zoológico y vi uno muy lindo, pero me dio pena porque estaba encerrado en una jaula chica y se veía triste. ¿Cuál de los siguientes comentarios del docente del texto del estudiante le proporcionaría una mejor retroalimentación formativa y contribuiría a orientar su aprendizaje? Bueno, si el texto es expositivo, tiene que ser un texto que entrega información. Esencialmente se entrega información, un texto que explica, ¿ya? Y este obviamente no es un texto que entregue información ni que explique, ¿ya? Respecto a los osos panda en este caso. Escriban un breve texto expositivo acerca de algún animal y sus características. Entonces, tienen que informarnos. ¿Qué son los osos panda? ¿Dónde viven? ¿Cómo se crían? ¿Cómo se emparejan? Sus costumbres. ¿Ya? Si tienen animales presa o depredadores, qué sé yo. Entonces, como él escribió algo que no es expositivo, los osos pandas son tiernos y gordos, me gustan porque son bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo debo retroalimentarlo para que el texto sea expositivo? Aquí estamos. Lograste identificar un animal. Debes escribir sobre sus características. ¿Dónde viven los osos, pandas? ¿Cómo es su anatomía? ¿Qué comen? ¿De qué tamaño son? Entonces, ahí él va a hacer un texto expositivo, es decir, los osos pandas viven en el noroeste de China. Su anatomía, en cuanto a su anatomía, ellos logran medir hasta más de 2 metros estando de pie, con un peso promedio de 300 kilos los machos y 180 kilos las hembras. Comen principalmente todo tipo de frutas que encuentran en su camino, ¿ya? Y así. Y ahí él va a hacer un texto expositivo, donde entrega información. No entrega opiniones, que son chistosos, por ejemplo. Es una opinión. Bien. Vamos con pregunta 57 y penúltima. En un sexto básico, en la unidad de género lírico, un profesor aplicará a los estudiantes una prueba escrita, la cual contiene una sección en la que se evaluará la comprensión del lenguaje utilizado en diferentes poemas. Bueno, esto ya lo hemos dicho anteriormente, así que voy a ser breve. Para comprender el lenguaje lírico, obviamente tenemos que distinguir entre lo denotativo y lo connotativo de los términos. Si no hacemos eso, obviamente no vamos a entender lo que quiere expresar el poeta. Si yo pienso, por ejemplo, en la lamparita menuda, que hacía alusión Pablo Neruda no hace tanto en algunas preguntas que vimos, obviamente que si literalmente la madrastra de Pablo Neruda
no es una lámpara, no es una lamparita menuda, pero seguramente era una señora bajita, pero, pero que irradiaba luz, en el sentido de lo que significa ese término. Si Gabriela Mistral nos dice, velloncito de mi carne, que en mis entrañas yo tejí, obviamente no es un velloncito, no es un vellón de lana, ¿ya? Pero todos entendemos la hermosa expresión, en este caso de Gabriela Mistral, velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí, lo entendemos. Igual cuando le decía, los astros son rondas de niños. Obviamente que los astros no son rondas de niños, es un sentido literal, pero el sentido connotativo lo entendemos perfectamente, ¿ya? Y uno se deja atrapar por ese sentido connotativo y siente como una especie de emoción, de transporte, cuando uno lee un poema, por ejemplo, de Pablo Neruda o Gabriela Mistral, magníficos poetas, ¿ya? Entonces uno se siente como atrapado en el lenguaje y uno lo entiende y lo disfruta, ¿ya? Entonces, para comprender el lenguaje utilizado en los diferentes poemas, lo que tenemos que hacer es explicar las alusiones de los versos del poema en términos denotativo y connotativo, sobre todo en términos connotativos, obviamente. Vamos con la última pregunta. Un docente de un séptimo básico en la unidad de argumentación debe valorar el siguiente objetivo de aprendizaje: valorar la diversidad de perspectivas, creencias y culturas presentes en su entorno, a través de la realización de un debate. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un indicador de evaluación que mejor responde al objetivo de aprendizaje señalado? Ok, el objetivo es valorar la diversidad de perspectivas, creencias y culturas. Valorar. Por ejemplo, no sé, preguntan a otro sobre su postura o opinión frente a un tema. Claro, yo le puedo preguntar y me responde, pero eso no significa que yo valoré su perspectiva, su cultura o su creencia. A lo mejor incluso puedo ser despectivo con esa opinión, ¿ya? Contraargumentar usando... No se trata de que yo contraargumente contra lo que me dijeron, sino que yo debo valorar esa perspectiva, creencia, opinión, ¿ya? Hacen preguntas y comentarios para... No. ¿Cuándo yo estoy valorando la diversidad de perspectivas? Cuando intervienen con respeto ante las opiniones heterogéneas expresadas por sus compañeros. Y en ese caso yo valoro la diversidad de perspectivas, creencias y culturas. Bien, estimados colegas, eso ha sido todo el año 2019. Muchas gracias.